Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. En este momento les voy a explicar lo que es la aplicación que vamos a utilizar en este desarrollo del curso, que es en electrónica industrial aplicada. Como ustedes ven, en esta ocasión, vamos a explicar esta aplicación de Electric Circuit Studio. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual ustedes pueden descargarlo desde Play Store. En sí, su nombre le denomina como Electric Circuit Studio. Es una aplicación educativa desarrollada por S Studio Sistemas, ¿no? Es una aplicación, como ya les había mencionado, gratuita, que figura en la categoría de educación de aplicaciones, ¿ya? Entonces vamos a abrir la aplicación en este momento y vemos una serie de parámetros, ¿no? Una serie de comandos en la cual utiliza la aplicación para el desarrollo de diferentes circuitos eléctricos y electrónicos, ¿no? Como ven ustedes en la parte inferior, primero nos situamos en la parte inferior y vemos un lápiz. Ese lápiz sirve para dibujar los conductores o las líneas, ¿no? Para unir los diferentes componentes que componen el circuito eléctrico o electrónico, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, el símbolo de puesta a tierra, luego tenemos el símbolo de la resistencia, tenemos lo que son capacitores, ¿no? Tenemos lo que son bobinas, por ejemplo, las fuentes de alimentación tanto en corriente continua como en corriente alterna, ¿no? Vemos ahí la señalización de un osciloscopio, ¿no? Y una serie de parámetros, imágenes, vemos por ejemplo también diodos, vemos por ejemplo compuertas lógicas, ¿no? Vemos por ejemplo acá circuitos integrados, una serie de comandos, ¿no? Transformadores, tenemos acá pulsadores, por ejemplo, interruptores, ya motores, por ejemplo, acá tenemos el símbolo de un motor. Y acá donde vemos tres puntitos en la parte inferior del lado derecho, al hacer clic nos desglosa una serie de instrumentos, tanto de medición como otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí lo que es un voltímetro, amperímetro. Por ejemplo, ahí se abrió lo que es el amperímetro, tenemos el ohmímetro, tenemos una serie de el SCR, por ejemplo, un tria, ¿no? Un tria, acá vemos el símbolo de un tria, ¿no? Estos nos ayudan para desarrollar diferentes circuitos eléctricos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en la parte superior ya desglosando una serie de pestañas donde nos ayuda a editar el circuito, ¿no? Por ejemplo, en esta parte vemos al momento de hacer clic en esta pestañita de ahí, por ejemplo, si nosotros primero agregamos, supongamos una resistencia, ya una resistencia, en este caso lo vamos a girar, y a esta resistencia yo quiero cambiarle, por ejemplo, el valor, ¿no? Quiero ponerle una resistencia de 200 ohmios. Entramos en la parte de arriba donde vemos una llavecita y designamos el valor de 200. Vamos a la parte derecha donde vemos las unidades y aquí tenemos una serie de unidades, ¿no? Que están en miliohmios, están microohmios, están en ohmios, ¿no? En este caso nosotros nos interesa ohmios, 200 ohmios, le damos height y automáticamente vemos que la resistencia se nombró con 200 ohmios, ¿ya? En la parte superior también vemos acá donde hay un símbolo E. Perdón, acá vemos donde está el puntero de simulación. Y acá vemos, por ejemplo, como no tenemos un circuito armado, no se puede simular, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, lo que es para borrar. Seleccionamos, por ejemplo, en este caso el amperímetro, damos borrar. Seleccionamos el triac, damos borrar. Con esta flecha de acá, por ejemplo, atrás, nuevamente retrocedemos. Adelante, borramos, ¿no? Ya ahí vemos, por ejemplo, acá también cortar, una serie de parámetros, ¿no? Pero también acá en este punto donde vemos nuevo circuito, aquí tenemos algunas herramientas que nos van a ayudar tanto a guardar los circuitos que vamos desarrollando, entre otros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la parte también superior hay una parte de color azul donde podemos ver algunos circuitos ya que lo tiene la propia aplicación, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice la ley de Ohm, donde nosotros podemos comprobar cambiando los parámetros acá, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 5 voltios, en este diré 5 amperios de corriente y tengo una resistencia, por ejemplo, de supongamos de 2 ohmios, entonces nosotros sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, automáticamente nos calcula, ¿no? Que sería 10 voltios, ¿ya? En este caso, 10 voltios. Entonces, de esa manera nosotros podemos, por ejemplo, también simular el circuito, ¿ya?
Podemos simularlo, por ejemplo, acá está simulándose el circuito. Ya, le damos run y vemos que está pasando acá 1 voltio, tenemos un ohmio y 1 amperio. También tenemos otras cosas acá, por ejemplo, lo que es circuitos tanto en serie como en paralelo. Vemos ahí algunas fórmulas. Acá vemos circuitos en serie, transformación de delta estrella, estrella delta. Y lo más que les quería también explicar acá es que encontramos el código de colores que está descrito ahí en el documento. Por ejemplo, acá vemos una resistencia de 3 bandas, 4 bandas, 5 bandas, ¿no? Vamos cambiando los colores. Cada color viene ya identificado con el valor de la resistencia o el valor que sería de la banda, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero una resistencia de 20 ohmios, por ejemplo, voy a dar un red y pondría un black. Ahí tendría una resistencia de 20 ohmios, ¿ya? Si quiero en la parte de 4 bandas, voy a tener un efecto multiplicador. Voy a dar también 2. Le voy a dar el mismo valor, un black sería 20. Y le voy a dar el efecto multiplicador que sea supongamos que sea un valor menor. A ver, que sea marrón. Entonces sería 20 por 10. Me daría 200 ohmios con un grado de precisión de más o menos 5%. ¿Ya? Acá vienen un montón de bandas en la cual ustedes pueden ir probando, cambiando el código de colores, ¿ya? Espero que hayan entendido alguna parte. Muchas gracias.